En la vida. Es así. Que no vas a de metrología, a ver, ponele, si eligen Puente de Wheaton, ya está, de eso le sobra para. Hablan 6 horas de Puente de Wheaton, sigue. Y servomotor. Que va dentro al final. Falta la práctica de metrología que la quería traer hoy, pero hoy se me complicó para no mañana, así que supongo que la voy a traer el lunes para hacer práctica de metrología. ¿Cuál haríamos, profe? Si me puede adelantar algo. Hay 2 prácticas de metrología, conexión corta y larga y contraste. ¿Sí? Nunca se llega a hacer las 2 prácticas en un día, así que básicamente acá tenemos 2 prácticas. Nos queda servomotor y motor paso a paso, que eso es cortito, es una clase damos eso y otra clase quedaría una práctica de servomotor y paso a paso, que es muy simple la práctica también. Y después una clase de mantenimiento, muy básica, es la introducción al mantenimiento. A ver. Buenísimo. Ya fue. No sé si vamos a... O sea, básicamente nos quedan 3 prácticas, 2 de metrología y servomotor y paso a paso, y después lo que son temas teóricos, servomotor paso a paso y algo de mantenimiento. Y ahí viene la semana esa que son como para preparar, ¿no? Los exámenes finales. Después. Hasta el 15 de noviembre tenemos clase. Claro. Después ahí... El 15 de noviembre yo ya elevo las notas, por decirlo así. Están ahí, mandaron... Claro. ¿Cuándo arrancan así? No, lo vi así por arriba nomás. Sé que en diciembre. No, fíjense que recién los de segundo me dijeron que les pareció que la última semana de noviembre ya pusieron el primer semana. Bueno. Sí. Fíjense un poco de esto. Sí, profe. Que básicamente el circuito ya lo vimos todo sin el voltímetro. ¿Cierto? Sí. Bien. Entonces, ¿para qué era esto? ¿Qué medíamos nosotros con todo esto? La FEM. De la primero, ¿no? Bien, lo primero que hacíamos era medir la FEM incógnita. ¿Sí? Que era la FEM de esta fuente que, yo le digo, generalmente se utiliza una pila, compran una Duracell, puede estar hasta gastada, incluso le cambian la pila de control, la pila gastada, sirve igual. Porque quiero saber cuánto vale la FEM de la pila gastada. Claro. Va a ser más chica que una nueva, pero no importa. ¿Sí? No tiene que estar muerto, obviamente, ¿no? Bueno. Y en segunda instancia también hallar la raíz, la resistencia interna de esta fuente. Que esto, como les decía la otra vez, que esto es un conjunto, es una caja cerrada que yo no puedo medir por un lado la FEM y por otro lado la resistencia incógnita. ¿Sí? Por eso se diseñó este circuito que era para poder de alguna manera medir la tensión en bornes de esta fuente, pero sin que la fuente entregue corriente, ¿se acuerdan? Sí. Cuando la fuente no entrega corriente, tengo la FEM en bornes. ¿Sí? Bueno, para eso equilibramos todo, ¿sí? No sé si se acuerdan, bien que repito un poco, si no, bueno. El segundo paso, ¿sí? Era cerrar esta llave que teníamos acá. ¿Sí? La llave 1. Empieza a entregar corriente a la fuente, ¿sí? Volvíamos a equilibrar todo y volvíamos a encontrar una nueva tensión. ¿Sí? Así en primera medida encontramos la FEM, ¿sí? Que para el ejemplo, es una pila común, ¿sí? De 1,5 volt, podía dar 1,628 volt, ¿sí? Y una tensión en bornes, cuando ya está circulando corriente, que no es la misma, cuando la fuente ya entrega corriente, la tensión en bornes es distinta a la FEM. Entonces ahí va a dar un poco menos, porque acá hay tensión en la resistencia interna, y me va a dar 1,6, no sé, 0, para decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, una tensión un poquito más chica. La diferencia entre estas dos tensiones es la caída de tensión de la resistencia interna. ¿Sí? Bueno, con eso y unas cuentas, ¿sí? Lo que hacíamos era calcular, gracias a la corriente, ¿sí? Que teníamos por la resistencia de carga, ¿sí? Esta resistencia era una resistencia patrón, ¿sí? De carga, no podía ser cualquier resistencia. Entonces,
teniendo la tensión en bornes y conociendo muy bien la resistencia de carga, ¿sí? Calculaba la corriente y en base a esa corriente calculaba RI. ¿Se entiende? Acá yo iba a tener una corriente de carga, ¿sí? Que esa corriente de carga era UX sobre RC y después tenía que RI era la caída de tensión en RI sobre la corriente de carga. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Todo leído. Todo felicidad. Sí, sí. Bien. Entonces, esto en numeritos está divino. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo acá dependo mucho de qué tan buena sea RC. ¿Sí? Si RC es muy buena, yo voy a tener un error pequeño al calcular RC. ¿Sí? Si RC es muy mala, ¿sí? Qué sé yo, si usamos, como siempre les digo, voy a la casa electrónica, compro una resistencia de ferretería, la chanto ahí, tiene más o menos 5%, un montón. ¿Sí? Para un ensayo de medición, si bien se puede hacer perfectamente, porque es lo que yo siempre le digo, no me interesa el resultado, sino me interesa la práctica en sí, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer igual. Pero, de esta manera, ¿sí? Voy a tener siempre el error de la resistencia de carga. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio la resistencia de carga, ¿sí? O sea, la resistencia de carga, pero no la cambio, sigo usando la misma resistencia de carga. Esto es muy bueno cuando tengo una resistencia de carga muy mala, ¿sí? Poner un voltímetro ahí, ¿sí? ¿Y cómo voy a proceder acá? ¿Sí? Voy a equilibrar el primer caso, ¿sí? Con la llave 1 abierta, yo lo que voy a hacer es equilibrar todo y voy a encontrar la FEM. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Cuando ya hice todo eso, voy a cerrar la llave 1, ¿sí? Pero no voy a volver a equilibrar. No voy a encontrar tensión en vórtice. ¿Sí? No lo voy a encontrar porque no me interesa. ¿Sí? Sino que voy a conectar el voltímetro, ¿sí? Y el valor U medido, o delta U medido, mejor dicho, va a ser una cosa así como 0,021. Bueno. ¿Sí? Este delta U medido es la caída de tensión en RI. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Obviamente tienen que tener un voltímetro apto para medir esas tensiones, ¿sí? Tiene que ser algo que me mida tensiones muy pequeñas. ¿Sí? Que es lo que decimos cualquier tester lo puede medir. Pero ¿qué pasa? Acá hay un desarrollo de ecuaciones que yo no metí mucho, ¿sí? Pero si ustedes empiezan a calcular el error, porque ustedes me van a decir, sí, bueno, antes tenía el error de la resistencia de carga y ahora tengo el error del voltímetro. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Yo ahora no estoy leyendo la FEM, sino que estoy leyendo la diferencia de FEM que tengo entre acá, y eso me da que por más que el voltímetro tenga un error muy grande, ¿sí? Yo el error, si yo comparo el error que cometo midiendo la caída de tensiones, o mejor dicho, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, el error que cometo, por más que tenga un voltímetro con el 20% de error, ¿sí? Me da un error mucho más chico que si yo tengo una resistencia de RC, una resistencia de carga con un 5% de error.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, menos error. Entonces, la técnica de voltímetro diferencial, por más que tenga un voltímetro muy malo, me da un error mucho más pequeño. ¿Sí? Esa es la función principal de esta técnica. Tienen que hacer todas las cuentitas de cuánto vale el error, Claro. haciéndolo, calculando, o sea, haciéndolo con o sin el voltímetro. Ah, veo. ¿Mm? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, lo dejo un ratito ahí escrito mientras arrancamos con el otro tema. Bueno, el otro tema es contraste. ¿Alguien sabe o tiene idea o alguna vez escuchó qué es un contraste? Yo lo leí, pero por eso. Ah, contame, a ver, ¿qué es un contraste? ¿Para qué hago un contraste? Haz una verificación, ¿no? ¿Para hacer qué? Una verificación. Una verificación. ¿Y por qué quiero verificar algo? Ver si un instrumento tiene mejor menos error que otro. Error de mediciones. ¿Puede ser? No. No. O sea, todos, absolutamente, el mejor instrumento del mundo tiene errores de medida. Pero Te puedo comparo. asegurar que, o sea, Bueno, me das eso es cualquier verdad. instrumento y te puedo asegurar que tiene errores de medida. Ahora, Tomo como uno de referencia en realidad y. siempre, acá no hay referencia sino patrón. Patrón. A todo esto, ¿qué es un patrón? O sea, ¿cómo definirían ustedes un patrón? Un dispositivo de elemento de referencia, justamente. O más, algo más. ¿Cómo? Un elemento de referencia para, por ejemplo, si una medición. Es un elemento, ¿sí?, que en principio lo puedo considerar como que no tiene error. El elemento patrón. Es decir, tiene un error tan bajo que en principio puedo tomarlo como que no tiene ningún error. ¿Sí? Después, para los cálculos finales, uno siempre termina agregando el error del patrón. ¿Sí? Bien. Pero el contraste lo podemos poner como que es una verificación o algo así, ¿o no? ¿O cómo lo Una definimos? verificación, sí. Pero ¿para qué estoy verificando? La calidad del instrumento. No. Ni. Claro. ¿Qué querías decir? No, eso, que también mide el instrumento. No. A ver, obviamente que va a haber algún fabricante de instrumento que tenga algunas técnicas que puede ser depende de la calidad del instrumento que está utilizando, ¿no? Porque, a ver, la técnica de contraste básicamente es medir la misma magnitud con dos instrumentos, ¿sí?, teniendo uno de mucha mejor calidad que el otro, ¿no es cierto? Y llega un momento que si yo quiero contrastar el mejor instrumento del mundo, no tengo con qué contrastarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces para eso se soluciona con otros circuitos. ¿Sí? Es lo mismo que les decía, yo quiero medir una FEM, si le meto el voltímetro no mido una FEM, mido una tensión, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo quiero contrastar el mejor instrumento del mundo, que no tengo un instrumento 5 veces mejor porque existe, ¿sí? Bueno, existen técnicas de medición para medir instrumentos muy buenos. Lo que pasa es que no es a nivel secundario, pues son cosas ya de muy alta escuela, digamos, de muy alto vuelo. No son cosas estándar. No son cosas, por ahí sí son cosas que puede llegar a ser un técnico, pero generalmente ya si están hablando de esas cosas, tiene que ser, generalmente ya es trabajo de ingeniería. ¿Sí? Porque, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, yo tengo que contrastar el mejor amperímetro del mundo. Bueno, yo genero o diseño un circuito que no voy a poner un amperímetro 5 veces mejor que el otro, pero supongamos el amperímetro es de 1 ampere, por decirlo así, yo fabrico un circuito que de alguna manera, hoy en día todo con electrónica, de alguna manera me asegure que el circuito me va a entregar 1 ampere.
no importa lo que yo le conecte a la salida del circuito, o en esa parte del circuito, está todo calculado para que me tire un ampere perfecto. ¿Se entiende? Entonces yo meto el mejor amperímetro del mundo ahí y me tiene que tirar un ampere. ¿Sí? De esa manera se contrastan los instrumentos patrones, digamos. ¿Sí? Bien. Para las cosas más terrenales, ¿sí? Que es lo que yo siempre digo, yo lo que voy a contrastar de la técnica, lo que vamos a hacer en la escuela, es contrastar un instrumento de baja calidad con un instrumento de mejor calidad. ¿Sí? El instrumento de baja calidad es el tester de ferretería. El instrumento de buena calidad y es lo mejor que tenga. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, si yo estoy en una fábrica en donde tengo el instrumento, no soy fabricante de instrumentos, no tengo que hacer ninguna cosa rara, tengo que hacer un contraste, ¿sí? De 2 amperímetros, 2 voltímetros, lo que ustedes gusten. ¿Por qué lo tendría que hacer? ¿Por qué ustedes decidirían hacer un contraste? Para ver si el instrumento está pidiendo. Para ver el error que comete, claro, en la medición. Para no quedarme con un solo resultado. Va todo por ahí, ¿no? No están tan lejos de la respuesta correcta, ¿no? Pero, bueno, en principio todos los instrumentos se contrastan una vez al año porque así lo exige la norma, ¿no? Sí, pero esa no es la respuesta que esperaba, ¿no? Porque eso es como... Porque lo dice la norma no me sirve. Claro. ¿Sí? Hay dos cosas por las cuales yo voy a contrastar un instrumento. Una vez al año porque lo dice la norma. ¿Por qué? Una vez al año porque lo dice la norma. Punto. Yo necesito un instrumento certificado para poder hacer cualquier medición. ¿Sí? Y la otra es porque yo dudo de la integridad del instrumento. Es decir, yo estaba yendo con el instrumento a medir algo y se me cayó. Es la típica. En una empresa yo voy a hacer cualquier cosa y de repente se me cayó. ¿Sí? O algo que tranquilamente se puede pasar es que, no sé, me equivoqué de escala, el instrumento llegaba a 1 ampere y lo hice medir 1 ampere y medio. Claro. Llegaba a 300 volt y lo hice medir 400. Un poquito más. Por ahí sigue andando el instrumento, pero yo empiezo a sospechar de la integridad del instrumento. ¿Sí? Cuando yo por algún motivo tengo dudas sobre que el instrumento esté en qué condiciones. Condiciones Funcionando normales. como. Normal. ¿Y normal qué sería? ¿Qué sería una condición de funcionamiento normal? Que esté dentro de unos parámetros establecidos. ¿Qué parámetros son? ¿Quién me da el parámetro? El fabricante. Que Bueno, que el instrumento esté dentro del rango de error que me da el fabricante. ¿Sí? Esa hojita, ¿sí? Que viene con cualquier tester. La guardé, al final después la iba a tirar y la guardé. Ahí sí que la tengo. Esa hojita que viene con cualquier tester, en donde me dice el error del instrumento, ¿sí? Es lo que me da el fabricante. Y ese instrumento tiene que estar dentro del rango de errores que me da el fabricante. Y si te pasa ese, mejoraje. ¿Cómo? Si te pasa del rango que te da el fabricante. Lo calibrás. Lo calibrás justo. Depende del instrumento. Hay veces que si el instrumento es un tester de ferretería, lo tiras a la sola y compras otro. Claro. Si es un instrumento de $5.000, lo mandás a recalibrar. Profe, Preparar el carro. ¿ese trabajo que se hace en las técnicas? ¿Cómo calibrar instrumentos? No. Eso sí o sí no se ve. Algo muy... A ver, hoy en día como los instrumentos son baratos, o sea, los instrumentos baratos, Sí, es ¿no? cierto. Es lo que te digo. Cuando un instrumento ya no anda, se tira y se compra otro, pero es más cara la reparación del instrumento. Hasta uno de mediana gama es más cara la reparación del instrumento. A ver. Olvídate. Un instrumento de $5.000, Claro. una cosa ya más elaborada, lo tenés que mandar al fabricante. Claro. Olvídense de reparar el instrumento. Al No fabricante. Ah, mira. Eso se manda al fabricante. ¿Sí? O obviamente algún representante oficial, ¿no? Claro. Pero no normal. Bueno, hasta acá más o menos se entiende, ¿no? Es fácil. Sí. Bien. Bueno, acá hay. No me acuerdo cuántos tiempitos puse. Bueno, los dos primeros gráficos que son extremadamente sencillos de entender. Lo único que necesito es una fuente variable de alguna manera.
¿sí? Acá hay un circuito de contraste de amperímetro que se hace. Acá está dibujado con una fuente fija y resistencias en serie, potenciómetros en serie para hacer una variación. Este circuito yo lo puse acá porque lo que tiene son, bueno, 3 resistencias en serie, 3 potenciómetros en serie, que es lo que se llama valor grueso, ¿sí? Que podría ser uno solo. Acá ponemos esta imagen y ya esta imagen, ¿no? Pero imagínense, básicamente es un potenciómetro en serie con la carga, ¿sí? Que es lo que es el perfil grueso de corriente, ¿sí? Y estos dos que están en paralelo acá es porque se usan para regule fino, ¿sí? ¿Se entiende? Me regula un poquito la corriente que está circulando por el amperímetro o los amperímetros, ¿sí? Bueno, obviamente que para asegurarme de que los dos amperímetros están midiendo exactamente la misma corriente, los pongo en serie midiendo exactamente la misma corriente, ¿no? Claro. ¿Sí? No es válido en ningún contraste sacar un aparato y poner el otro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque básicamente, supongamos que todo lo demás está en exactamente las mismas condiciones, el error por inserción de instrumento cambia. Entonces, si yo saco un amperímetro y pongo otro, lo mismo que el voltímetro, lo que va a pasar es que cambia la corriente que está circulando. Por más que todo lo demás sea igual, todo exactamente igual, yo saco un amperímetro, pongo otro y la corriente cambia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la resistencia de los amperímetros son diferentes. Mínimamente ya tenés por eso. Bien. ¿Hasta acá se entiende? Bueno, esto es muy similar a lo que es voltímetro y amperímetro. No hay mucho más. Acá en el voltímetro tiene una regulación Paralelo. No es paralelo, sino que acá está dibujado diferente. Acá una resistencia, un potenciómetro regule grueso, el otro regule fino, pero este tipo que por ahí no se nota acá es este. Mira. Básicamente es este circuito. No hay ninguna resistencia, digamos, directamente en serie con la carga, ¿sí? Sino que es un circuito potenciómétrico así. ¿Sí? Bien. Una resistencia, un potenciómetro más grande que el otro para tener un regule fino y un regule grueso. Bueno, ¿qué es lo que yo les decía recién? En general se soluciona con una fuente variable. Pero si no tienen fuente variable pueden usar un potenciómetro. ¿Sí? En este caso sí pueden ser potenciómetros, no necesitan ser resistencias patrones. ¿Sí? Puede ser cualquier, a mí no me importa en estos circuitos, no me importa para nada la calidad de estas resistencias. ¿Sí? Porque a mí lo que me importa es el valor de tensión o el valor de corriente medido por los instrumentos. ¿Se entiende? ¿Sí? No me interesa en qué posición está la resistencia. ¿Sí? Yo lo único que hago, supongamos que es un voltímetro, son 2 voltímetros de 100 volts. ¿Sí? Bien, listo. Yo lo que voy a hacer es regular que con esta resistencia voy a regular hasta que los voltímetros marquen 10 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts, voy a pararme 10 veces. ¿Sí? Y cómo están las resistencias no me importa, a mí me importa qué es lo que está marcando los voltímetros. ¿Sí? Entonces no necesitan ser ni a décadas, ni patrones, ni nada. Con cualquier porquería me sirve. Entonces, estos circuitos me parecieron simpáticos, por eso los puse acá, pero todas estas resistencias que están acá, tanto en el amperímetro como en el voltímetro, se pueden reemplazar con una fuente variable de tensión continua y ya. ¿Se entiende? Bien. Bueno, hasta aquí nos pasa. Ahora sí, voy a borrar. La determinación de si mi instrumento está en condiciones o no. ¿Sí? Voy a hacer el ejemplo con instrumentos analógicos porque es más fácil para el hecho de hacer las cuentas. Después lo mismo, porque se acuerdan que los instrumentos analógicos solamente me decían un porcentaje de error a fondo de escala, es decir, supongamos el caso de 2 voltímetros que a fondo de escala tienen 100 volts. ¿Sí? Esto es muy importante. Idealmente, cuando uno contrasta 2 instrumentos, idealmente tienen que tener el mismo alcance. Si no tienen el mismo alcance, tienen que estar muy cerca. ¿Sí? Mientras más lejos esté los alcances del voltímetro patrón y del voltímetro incógnita, ¿sí?
peor va a ser el ensayo de contraste. ¿Sí? Y siempre el patrón tiene que tener un alcance más grande que el incógnita, porque si no, no alcanzan a ver toda la escala de la incógnita, ¿no? Es decir, si la incógnita tiene 100 volt a fondo de escala, el patrón tiene que tener más 100 volt o más a fondo de escala. ¿Sí? Lo que no puede tener 300, porque ahí ya no estamos dentro del rango de operación. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, a ver, en un laboratorio real, es como yo siempre digo, en un laboratorio de medición, en un lugar en donde se dedican a hacer mediciones, ¿sí? Si necesitan contrastar un voltímetro de 100 volt, y no tienen un patrón de 100 volt, van a ir porque necesitan certificarlo lo mejor posible, entonces bueno, listo, ahí no hay problema. En una fábrica, no sé, Techini, YPF, ¿sí? Que tiene sus propios laboratorios de medición, ¿sí? No sé, tienen que contrastar un voltímetro de 100 volt y tienen un patrón de 120, de 110, o sea, 10% más, 20% más lo pueden usar. ¿Sí? Dependiendo del criterio del que lo usa, dependiendo para qué sea el contraste, ¿sí? Dependiendo de un montón de cosas, pero por ahí lo usan. En la escuela usan lo que hay. ¿Sí? A fines prácticos. Te da 400 de pesos. En la escuela es lo que hay, ¿no? ¿Sí? Porque, repito, no me interesa el resultado, me interesa la práctica. ¿Sí? ¿Cómo voy a realizar la práctica? A diferencia de todos los demás ensayos que estuvimos estudiando, que el trabajo era previo a la práctica, ¿sí? En un contraste el trabajo es posterior. Porque acá ya les digo, no es casi nada, o sea, tengo que medir, tengo 2 voltímetros, llegan a 100 volt, listo, lo único que necesito es una fuente que llegue a 100 volt. Mientras no me pase de los 100 volt no voy a quemar nada. Necesito llegar a fondo de escala, o sea, necesito una fuente que llegue hasta los 100 volt, pero no tengo mucho más que calcular, no tengo potencias, no tengo corrientes raras. ¿Sí? ¿Se entiende? Directamente la tensión de la fuente la mando a los 2 voltímetros paralelos. Y algo parecido con los amperímetros. Si los amperímetros son de 1 ampere, necesito una fuente que me entregue 1 ampere. ¿Sí? En ese caso tengo que poner una carga sí o sí, porque el amperímetro necesita una carga, salvo que tenga una fuente de corriente, pero es muy raro una fuente de corriente. ¿Sí? Van a tener una fuente, no sé, de 12 volt, y si necesitan un ampere van a tener una resistencia de más o menos 12 ohm, para lograr llevarlo a fondo de escala en ampere. ¿Sí? Con que la resistencia aguante 1 ampere, ya está. ¿Se entiende? Entonces no hay mucho cálculo previo en un contraste. ¿Sí? Bien. Ahora, el resultado del contraste sí hay que hacer un análisis un poco más elaborado. ¿Sí? Todo el trabajo de laboratorio de contraste va después. Bueno, volviendo al tema de los instrumentos analógicos. Siempre instrumentos vamos a pensar que son los D igual de 100 volt para hacer números más fáciles. Supongamos que el patrón, ¿sí? El voltímetro patrón es clase 1 y el voltímetro incógnita es clase 5. Que esto era 1% fondo de escala, 5% fondo de escala. ¿No es cierto? Lo que se dice que por lo menos el patrón tiene que ser 5 veces mejor, es decir, 5 veces menos error. ¿No es cierto? Si no llega, es lo que digo, en un laboratorio de mediciones no se usa. En la escuela, si tienen uno que es 5% de error y el otro 3% de error, no importa, son iguales. ¿Sí? Con clase menor al 1%, y en algunas escuelas pueden llegar a tener voltímetros, amperímetros, patrones. En la técnica 8 hay, creo que clase 02, por ejemplo. No me acuerdo bien ahora, pero creo que había voltímetro o amperímetro clase 02, analógico. Que eso está muy bueno para usar como patrones. Y 5% de error, el 5% de error es muy grande. Generalmente lo que tienen ustedes, no sé, un tester de ferretería puede tener 2 o 3% de error, no mucho más que eso. ¿Sí?
Lo que sí siempre es muy conveniente si vamos a contrastar un instrumento analógico, tratar de usar un patrón analógico. No porque no se pueda, sino porque es más lindo ver cómo trabajan las dos agujas. ¿Sí? Y los dos, cuando uno es digital y el otro también que sea digital, entonces vemos la diferencia en los dígitos. Pero si tenemos una aguja contra uno digital, la práctica se distorsiona. ¿Sí? La práctica ya no es tan... Si en un laboratorio de medición ustedes llevan a contrastar un instrumento analógico, los tipos adentro tienen instrumentos digitales. Los patrones de los tipos seguro que son digitales. Patrones analógicos no se usan nada. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá estamos, ¿no? Sí, sí. Bien. Quiere decir que el voltímetro patrón va a tener un volt de error a lo largo de toda la escala, el voltímetro incógnita va a tener 5 volt de error como máximo, ¿no? A lo largo de toda la escala. ¿Sí? Bien. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar, en general son 20 lecturas. Se pueden hacer 20. ¿Sí? ¿Y por qué son 20 lecturas? O 19, mejor dicho. ¿Sí? Porque el instrumento puede actuar de distinta manera cuando está subiendo la tensión. Lo mismo para cualquier instrumento, ¿no? Cuando está subiendo la tensión que cuando está bajando. ¿Sí? Puede tener un error diferente cuando aumento la tensión que cuando disminuyo la tensión. ¿Sí? Bien, entonces, en este yo voy a prefijar valores, ¿sí?, de tensión en los cuales voy a comparar los valores de los dos voltímetros. ¿Sí? Por ejemplo, como decía yo, en una alcance de 100 volt, yo voy a poner la primera lectura en 10 volt, la segunda lectura en 20 volt, no sé, la cuarta lectura en 50, para no ser tan largo. ¿Sí? Después 80 volt y la última lectura 100 volt. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es lo que yo estimo. Ahora, ¿qué pasa? Yo empecé a subir la tensión, estoy haciendo la práctica. Empecé a subir la fuente o a regular los potenciómetros, ¿no? Clavé en 10 volt, listo, joya. Clavé en 20 volt, listo, joya. En este me pasé un poquito y lo dejé en 52. Ni se me ocurre de bajarlo. Todas las cuentas la hago en base a 52 volts. ¿Sí? No vuelvo a bajar para tratar de ajustarlo en 50. ¿Entiendes? Siempre estoy subiendo constantemente. Porque yo lo que quiero es levantar los errores del instrumento cuando está subiendo la tensión. ¿Sí? Y después de hacer, o sea, todas estas lecturas, hago el camino inverso. Cuando llego al 100 volt, después bajo 80, 50, 20, 10 y termino acá. ¿Sí? Lo mismo que acá. Yo acá me di 80 volt, lo clavé perfecto en 80 volt. Cuando voy bajando, me pasé y lo dejé en 78. La cuenta la hago en 78. No vuelvo a subir para tratar de calcularlo. ¿Sí? Porque todo el ensayo tiene que ser, primero, todas mediciones subiendo y después todas mediciones bajando. ¿Sí? No ajustando el valor finito. ¿Por qué era eso, profe? Porque el instrumento puede tener un diferente error cuando está aumentando de valor que cuando está disminuyendo. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que aumentar, cuando llego al máximo empiezo a bajar. ¿Sí? Total, estos valores son completamente arbitrarios. Yo podría poner los valores que me ocurren a mí. Uno pone el número redondo porque es más lindo. Pero en realidad yo podría poner acá 9,58, 18,3, 47,8. ¿Se entiende? Puedo tomar cualquier valor. Para la práctica, para el ensayo es exactamente lo mismo el valor de tensión que pongo. Mientras recorra toda la escala, es exactamente lo mismo el valor que pongo. ¿Sí? Entonces, en la primera parte voy aumentando la tensión hasta llegar al máximo y cuando llego al máximo empiezo a disminuir, voy deteniéndome aproximadamente los valores que yo prepacté,
y voy anotando los resultados. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Entonces, vamos a suponer que yo estoy haciendo esta práctica, ¿no? Con estos valores, y estos son los valores que yo leí en el patrón. ¿Sí? Que en principio, es lo que le decía, mi patrón yo lo considero como que no comete error. Después le vamos a agregar el error del patrón. Pero en principio, para poder hacer las cuentas, yo considero que el patrón es valor real. ¿Sí? Acá mi fuente está tirando 10 bolas, acá 20 bolas, acá 52, acá 80, acá 100. Sí. Y ese es el valor real. También es el valor absoluto. El patrón no comete errores, en principio. ¿Sí? Bueno, y acá obviamente que tenés una tablita con el valor de la incógnita y el error en la medición. El error absoluto entonces, bueno, vamos a ponerle que acá me dio 9,5, acá me dio 20,3, acá me dio 51,9, acá me dio 80 justito, acá me dio 98, 76, 46, sería 19,5 y bueno. ¿Esto está conectado en paralelo, profe? Sí. Y son 2 voltímetros midiendo la tensión de la fuente variable directamente. ¿Sí? No hay más nada. Bien. Y acá esto es muy fácil. El error que es, si este es mi valor real, mi valor verdadero, porque yo considero el valor verdadero, es el error que es la diferencia, el error verdadero menos el valor medido. ¿Sí? Cuando esto me da negativo porque es un defecto, cuando es positivo es el exceso. Es decir, cuando esto es negativo es porque el instrumento me mide, la incógnita me mide el menos. ¿No? Entonces esto sería menos 0,5, 0,3, 0, menos 0,1, 0, menos 2, los puse todos en, casi todos los puse en menos. Vale. El instrumento mide menos 2, menos 4, menos 0,5 y menos 1. Bien, esos serían los errores. ¿Sí? Bueno. Y ahora yo lo que tengo que hacer es graficar los errores. ¿Sí? Bien, ¿cómo se grafican los errores? El gráfico es el que me va a determinar el resultado de la medición. Hasta ahora, yo por ahí puedo empezar a sospechar, a ver si hay alguna cosa muy grosera, por ahí ya lo puedo empezar a ver, ¿no? Pero si no hay nada exageradamente grosero, a simple vista sí es difícil. Esto, hoy en día, tranquilamente ustedes levantan esta hoja de datos con estos dos valores, lo llenan en un Excel y el Excel hace todo lo demás, ¿no? Calcula el error, te hace la gráfica, todo lo que quieras. ¿Sí? El Excel hace maravilla. Y si usan una inteligencia artificial, ya está, menos que menos tienen que hacer ustedes. Pero bueno, yo en la escuela, lo que sería la escuela, yo recomendaría que hasta el Excel llegue para esto. Y si no se hace en papel, porque tampoco está en el. Bueno, entonces, hay que graficar el error. Esto es error. ¿Sí? Esto es error absoluto. ¿Sí? Bien. Primero que nada tengo que determinar cuánto es el error en la medición, ¿no?
Esto, obviamente, esto es el error de la incógnita, ¿no? El error acá vale 0. ¿Sí? ¿Y cuánto es? Dijimos 5%. O sea, máximo puede cometer 5 vueltas. ¿Sí? Bien, entonces, acá voy a tener menos 5 volt, acá voy a tener 5 volt. Bueno. Si todos los puntos me caen dentro de estas dos franjas, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, es lo que decimos. Primero me da menos 0,5, después me da 0,3, después me da menos 0,1, después me da 0, y después empieza a chingarse y me empieza a dar menos 2, menos 2, menos 4, menos 0,5, menos 1, más o menos, ¿no? Una cosa así sería la gráfica. Donde si yo tiro una línea aproximada, ahí me quedaría una cosa así. Ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengo todo. Obviamente que esto hay que llevarlo, ¿no? Esto estábamos hablando de que acá había 10 volt, esto estábamos hablando de que acá había 20 volt, ¿sí? Así con cada punto, ¿no? Completar toda la gráfica. ¿Sí? Bien. Con lo que vemos hasta ahora, el instrumento, ¿está en condiciones o no? Sí. Sí. Bien. Bueno. ¿Qué faltaría? Calcular el porcentaje de error. Y eso sería el error relativo. Este es error absoluto, pero se puede hacer la misma gráfica que generalmente se hace, pero digamos que va de la mano. Cuando vos haces un ensayo de laboratorio, hacen las dos gráficas, la de error absoluto y la del error relativo. Dice que le iban a promediar. No. Acotar el error, ¿no? ¿Cómo? Como encontrar el error máximo, el mínimo. Y el error máximo ahí lo tenés, menos 4 voltios. El más grande, Claro. el valor absoluto más grande es el máximo error. ¿Qué falta ahí? El error del patrón. ¿Sí? El error. ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo tengo toda esa hermosa gráfica, ¿sí? Que eso es así tal cual si yo considero que el patrón no tiene error. Si el error del patrón es 0, la gráfica me da eso. Y si el error del patrón es 0, quiere decir que mi instrumento incógnita está en condiciones, porque está dentro de la zona de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Pero ¿qué pasa? En la realidad nada es perfecto y yo tengo el error del patrón. Es el 1% que en error absoluto es un volt. ¿Sí? Entonces el error de incertidumbre del patrón, ¿sí? Me va a dar, perdón, el error del patrón me va a dar una zona de incertidumbre. Ah, bien. ¿Sí? Que yo no sé en dónde está. Que básicamente desde cada punto es un volt para arriba, un volt para abajo. ¿Sí? Porque esto ya deja de ser una línea y se convierte en una franja. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es un volt para arriba, esto es un volt para abajo. ¿Se entiende? Y básicamente tengo que copiar más o menos. La misma gráfica. Más o menos una cosa así. En todo los puntos tener un volt. Ah, claro. Con más y menos volt, ¿no? Sí. Y esta es la franja Sí, que está bien. genera la incertidumbre del patrón. Porque yo el valor verdadero lo único que puedo asegurar es que está dentro de esa zona azul. El valor verdadero está ahí. ¿Se entiende? Claro. Bien. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bien. Ahora yo tengo
tengo un punto que me coincide exactamente. ¿Por qué? Porque menos 4 menos 1 me da menos 5. Estoy en la línea. Sí. ¿Y el instrumento sirve o no sirve? Sí. Sí, está adentro, está adentro. Ahora se te cae, no. Si se sale, no, claro. Bien. Entonces después ya. Perfecto. Ahí el instrumento estamos en condición porque estamos con el ¿sí? O con el máximo error que me dice el fabricante es que puede ser un error de 5 volt, ¿sí? Y el máximo error que yo puedo suponer es de 5 volt, puedo decir que el instrumento con toda seguridad está dentro del rango de frecuencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a exagerar un poco esto. No voy a volver a hacer otra tabla, pero imagínense que hay otra tabla. Y esto me da así. Lo devolvemos. Y le volvemos. Lo tiro. Y la franja de incertidumbre está por ahí. Claro. Claro, porque una línea que adentro, la otra sale. Pero no sé. No, no sirve. ¿Qué cosa no sirve? Y no mide bien el El instrumento. patrón, ¿no? ¿Estás seguro? No es seguro. Muy bien, ahí está. Yo, con el patrón que tengo, no puedo decir si el instrumento está en condiciones o no. Ah. ¿Sí? Necesito un patrón mejor para achicar la franja de incertidumbre y poder asegurar si el instrumento está adentro o afuera de la zona de trabajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando pasa esto, cuando la gráfica no está ni del todo adentro ni del todo afuera, quiere decir que el patrón no me sirve para determinar si el instrumento incógnita está en condiciones o no. No, no, no. Que tenga 1% de error, no tengo que tenga 0,1% de error, esta franja de incertidumbre se me hace mucho más Claro, más pequeña, claro. porque ahí ya estaría teniendo 0,1 más o menos 0,1 volt en el patrón. ¿Sí? Entonces, al afinarte mucho esa franja, ahí ya vos seguramente, si la achicás 10 veces, como en el caso que te estoy diciendo, ahí ya probablemente la curva te quede o toda adentro o toda afuera, Claro. no en el medio. ¿Sí? Por eso les decía que mínimamente un patrón para poder hacer un buen ensayo, ¿sí? Tiene que ser 5 veces mejor, tiene que tener 5 veces menor error. ¿Se entiende? Pero si no tiene 5 veces menor error, esa zona de incertidumbre del patrón va a ser muy grande. ¿Sí? Imagínense el caso de que sean exactamente igual, que tengan el mismo error. La zona de incertidumbre va a ser tan grande que siempre va a irse para afuera, va a estar entre medio de afuera y adentro de la franja. ¿Sí? Si tienen el mismo error. Claro. Esta práctica se puede hacer en la escuela, ¿no? Sí, está. sí, en laboratorio. Y lo que les decía, también se puede borrar esto, ¿está? Sí, sí, sí. También se hace el del error relativo. La gráfica del error relativo también se hace. Que le quede exactamente igual. Error relativo porcentual. ¿Sí? Esto es 0. ¿Y qué forma tiene? ¿Qué forma tiene el error relativo? La gráfica del error relativo. Qué mala memoria que tienen, lo vimos en la primera clase. Asintótica, asintótica. Asintótica, no, capaz. Tengo dos gráficas asintóticas al eje. Ajá. Que terminan cuando llega a 100 volts. Qué feo que me queda de abajo. Que cuando
volt. Sí, exactamente. Acá exactamente terminan ahí los 5 volts. Una cosa. Imagínense que son simétricas. Sí. Y cuando ustedes trazan esto lo convierten en error porcentual. También le va a quedar que el porcentaje es muy grande acá, ¿no es cierto? Y les va a dar una curva muy parecida a la anterior, pero dentro de esa gráfica. ¿Se entiende? Para poder hacerla más o menos tendríamos que calcular todos los porcentajes, pero creo que no vale la pena. Bien. ¿Pero con una suficiente o hay que hacer suficiente? No, toda la tabla completa. Todos los puntos. 20 mediciones. 19. No, pero digo, la que hicimos hoy. No, se hacen las dos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Re bien. Y bueno, estamos Hasta 10 y 20 nos podemos quedar. Charlamos Bueno. la pregunta ahora del final, profe. ¿Alguna duda sobre esto hasta acá? No. Esto que estuve hablando es todo para instrumentos analógicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué les dije? Les voy a dar un ejemplo con un instrumento analógico porque es más fácil. ¿Sí? Pero con instrumentos digitales, si bien el procedimiento es exactamente igual, ¿sí? Las gráficas van a quedar muy parecidas, pero son un poquito distintas porque los errores son distintos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los errores en el instrumento digital están formados por una parte una constante, un error absoluto constante y un error porcentual de la medición? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Voy a borrar. Seguir con digitales. Yo si quiero calcular el error porcentual en esta medición, ¿sí? ¿Qué cuenta hago? Error porcentual en esa medición. ¿Cómo, profe? Si yo quiero calcular el error relativo porcentual en esta medición, ¿qué cuenta hago? Tengo todos los datos acá, ¿no? Sí. ¿Qué cuenta hago? ¿Qué números divido? O sea, porque obviamente va a ser una división. El patrón dividido del. Verdadero menos. O sea, del patrón menos 100, ¿no sería? Menos 98, digo, perdón, en el caso ese. No, eso es el error. Pero El error ese- absoluto es el valor real o el valor verdadero menos el valor medido. Y el otro, ¿cómo es? El error relativo, ¿cómo hago un porcentaje? Dividido por. Ahí a ese lo tengo que dividir de vuelta por el. Por el BX por 100. Él me dice que lo divida por B, o sea, el valor medido. ¿Sí? Claro, no me digo. En este caso es un contraste que tengo los dos valores, por decirlo así. Sí. En este caso sería el voltímetro patrón menos el medido. Claro. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuánto vale el error relativo? BP menos BX sobre BX por 100. Es el error absoluto sobre el valor del patrón. Por 100, vamos a ver. Claro. Es el patrón, ¿por qué? Porque siempre yo divido para saber el porcentaje, ¿sí? Claro. La De referencia. definición es el error absoluto dividido por el valor real. Que yo siempre decía, el valor real no se utiliza porque no lo tengo, yo lo que tengo valor medido. Claro, está bien. Pero bueno, para calcular el error relativo siempre tengo que dividir el error absoluto dividido el valor del patrón. ¿Sí? Perfecto. No usar el valor incógnito, usar el valor del patrón porque el patrón es el que yo considero que es el valor real. De referencia, claro. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo era el error de los instrumentos digitales? Recién. Digo que era una parte. El error de los instrumentos digitales era una cosa así como, Porcentual. no sé, sí, vamos a poner 3% Sí. más
2 dígitos. ¿2 qué? Dígitos. ¿Sí? Sí. Que si es el voltímetro de 100 volts, como veníamos diciendo, y solamente tiene 3 dígitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dibujamos los segmentos? Sí. Claro. Vamos a poner que tengo 3 dígitos, estos van a ser 100, 10, 1 volt. La mínima unidad es 1 volt, 2 dígitos son 2 volt. Si acá tengo una coma, 2 dígitos son 0,2 volt. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Y el 3% del valor medido. Es decir, el error acá va a ser el 3% de 10, el 3% de 20, el 3% de 52, el 3% de 80, el 3% de 100. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué forma tendrá el límite del error absoluto? Hoy era facilísimo. ¿Por qué? Porque era un error constante, ¿se acuerdan? Si esto era 0, esto eran 5 volt, listo. Eso en el analógico constante para toda la carga. Claro. Esto seguro que no va a ser una recursión. Claro. ¿Qué forma tiene? Y de vuelta. A ver cómo andan en matemáticas. ¿Cómo asociarán la matemática a la realidad? Lo habíamos dicho la vez pasada. Sí. Una recta era, ¿no? Cuando arrancamos con esto. Una recta era, Una ¿no? recta como. Con Porque recién era una recta. Claro, sí, sí. Pero pendiente. La cara pendiente. Exactamente, porque esto básicamente eso es una función, Claro. un f de x, en donde acabo de tener 0,03 x más, si tenía 2 volt, más 2. Esto es una recta. Claro. Una función lineal. La está rompiendo ahora ya. ¿Sí? Entonces, lo que me va a terminar pasando es que yo voy a tener esto. Son obviamente simétricos, ¿no? ¿Sí? La gráfica me va a dar los mismos puntos que yo había marcado ahí, me va a dar una cosa así. Y el error del patrón, obviamente si el patrón es digital, también va a ser, va a ir agrandándose al recorrer esta curva. ¿Sí? Esta gráfica. Al principio va a ser chiquita y se va a ir agrandando como si fueran conos. Ah, mira. Y cada vez la parte de la incertidumbre va a ser cada vez más grande. Se va a ir separando cada vez más la línea roja. ¿Por qué? Porque el error, ¿sí? El valor del error absoluto se va a ir agrandando. Va creciendo, claro. ¿Sí? Es como un cono lo rojo y un cono la incertidumbre del patrón. ¿Sí? Que si eso lo traduzco a error relativo, va a pasar al revés, porque el error relativo más grande lo tengo cerca de 0. Si ustedes hacen todas las cuentas, el error absoluto va a ser más grande, pero el error relativo va a ser más chico a fondo de escala. Que el error relativo es lo que en realidad me importa, ¿no? Claro. Es lo que yo decía. 2 volt no me dice nada. 2% sí me dice mucho. El error absoluto siempre se va agrandando a medida que llegamos más cerca del fondo de escala. ¿Por qué? Porque yo acá tengo el 3% y es el 3% el valor medido. Es decir, cuando yo mido 10 volt son 0,3 volt. Cuando yo mido 100 volt, 3% son 3 volt. ¿Se entiende? Aumentó 10 veces. El error absoluto. Pero como acá yo tengo una constante, el error relativo a medida que me acerco a fondo de escala se va haciendo más chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Lo molesto de esto es calcular todo, ¿no? Claro. Porque hay que hacer un poco, hay que elaborar un poco más todas las cuentas. Y ahí si te pasase lo mismo que el anterior, acotarlo vas a... No, el concepto de cuándo anda y cuándo no es lo mismo. Si está todo afuera, todo adentro del rango de operación, no hay problema. Está, o está roto el instrumento o está andando bien. Si me queda en el medio de una línea, igual que el otro. Necesito un patrón de mejor calidad.